único que quiere es que su hija se divorcie de su marido, pues asegura que él la violentaba. ¿Qué habrá detrás de esta historia? Él la maltrató de tal manera que a ella le daba miedo hacer todo, señorita. Me la destrozó por completo. Fue física, fue económica y aún al grado de ponerme en riesgo de salud. Muy buenas tardes, damos inicio a la audiencia. Doña Luz y Doña Pía, bienvenidas ambas. Bien, Gracias. buenas tardes. ¿Cuál es su caso, Doña Luz? Bueno, yo quiero decirle a mi hija que, por favor, se separe de la persona con la que está casada, porque ha sido una persona que no se la merece, que la ha maltratado de todas las formas posibles. Ella es una niña tranquila, una niña de casa, amante de sus hijos, de sus hijas. Y esta persona abusó mucho de ella por mucho tiempo. Le hizo mucho maltrato psicológico. Además de que la última vez la violentó. Entonces yo no quiero eso para ella, yo quiero que ella se determine y se separe de esa persona. Doña Pía, ¿cuánto tiempo de casada ya? Bueno, ya estamos separados de hecho. Alcancé a llevar 4 años ¿Ya? Con él. Y ya llevamos casi 2 años separados. Su mamá habló de hijas. Sí, tenemos ¿Cuántas hijas? 2 hijas. Una de 5 años y la menor de 2 añitos, que prácticamente no la conoce. ¿Y la causa de separación tiene que ver con lo que su mamá nos cuenta? Sí, bueno, en realidad son muchas más las que se suman, porque la violencia no era solo psicológica, además fue física, fue económica y aún al grado de ponerme en riesgo de salud. Así que son muchas razones. Actualmente también hubo abandono totalmente emocional con mi hija y un año entero que lo tuve que andar buscando para que pudiese darle pensión a mi hija. Bueno, esta relación empezó como muy bonita. Fue una relación en donde mi esposo y yo estuvimos incluso agradecidos de que alguien viniera a cuidar a mi hija de la manera que él demostraba que la iba a cuidar. Porque uno como papá no le pasa a su hijo no importa, uno le hace la vida imposible. Tiene sospecha de las parejas. Y esta relación empezó cuando ella era bastante pequeña, entonces, o sea, o muy joven, en realidad. Sí, ella tenía como 22, 23 años. Muy joven. Ella, imagínese, señorita Carmen Gloria, ella estudió teatro en la universidad. La Anita Rips fue una de sus profesoras. Ella estudió modelaje porque mis hijos son muy introvertidos. Entonces, el modelaje yo en realidad no para que quizás lo siguiera, sino era para que, por la personalidad, para que ellos le fueran con más personalidad para socializar. Y además que es más completa, no solamente es para pasar en una pasarela. Y cuando le dio esta enfermedad, ella estaba estudiando... ¿Qué enfermedad? Le dio una enfermedad que es VKH. Por eso mi hija ella no era ciega. Mi hija era una niña normal, ella pudo, no sé, como le comentaba, estaba estudiando, estudiando. No tenía, pensé que estaba solo caracterizada por los anteojos. No, ella... Perdió la visión. Perdió la visión. A través de tratamiento ha logrado ver sombra, ha logrado ver algo. ¿Por qué perdió la visión? ¿A qué se debe esta enfermedad? ¿Tiene alguna causa? Mire, la verdad es que no hay una causa exacta científicamente, pero sí se asocia a ciertas cosas, como el estrés. Mi hija era una niña normal, ella pudo, no sé, como le comentaba, estaba estudiando, estudiando. No tenía, pensé que estaba solo caracterizada por los anteojos.
No, ella Perdió la visión. perdió la visión. A través de tratamiento ha logrado ver sombra, ha ¿Y logrado ver algo. por qué perdió la visión? ¿A qué se debe esta enfermedad? ¿Tiene alguna causa? Mire, la verdad es que no hay una causa exacta científicamente, pero sí se asocia a ciertas cosas, como el estrés. Entonces, lo que más asocian respecto a lo que me pasó es justamente el estrés. Porque en ese entonces, cuando yo estaba casada, Ujú. eh, era mamá primeriza, tenía una bebé de 6 meses, estaba siendo dueña de casa, llevando toda la casa y además estaba estudiando y estaba con un emprendimiento. Para hablar en detalle de su enfermedad, BKH, Sí, En realidad el nombre- nosotros, el equipo de producción, se contactó con un oftalmólogo, don Mauricio López, quien además es profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, que le vamos a pedir que nos explique un poco de esta enfermedad de Pía y cuáles son las consecuencias de ella. Tenemos una nota con él donde nos explica en detalle. Ya. Un cordial saludo a Carmen Gloria. El síndrome de Fanconi-Arada es una enfermedad inmune que puede afectar a hombres y mujeres, pero es más frecuente en mujeres, entre los 20 y los 50 años. Puede tener compromiso oftalmológico, compromiso auditivo del sistema nervioso central y también de la piel. Las manifestaciones pueden ser en la piel, como alteración del color de la piel, también auditiva, como vértigo, tinnitus, y también en el caso del ojo pueden haber cambios del color de las pestañas, visión borrosa, fotofobia, dolor e incluso una baja brusca de visión. Lamentablemente esta enfermedad es grave, pero tiene tratamiento. El tratamiento tiene que ser hecho por distintos médicos, neurólogo, dermatólogo y oftalmólogo. En el caso del oftalmólogo se pueden ocupar corticoides a colocar directamente en el ojo o a usar por vía sistémica, vale decir, a tomar por vía oral. También se pueden usar inmunosupresores e inmunomoduladores. Este es un esquema y un corte de nuestro ojo, donde está la córnea, el cristalino y la retina. Particularmente esta enfermedad afecta la capa interna e intermedia del ojo, la retina y la úvea, la cual se inflama y eventualmente puede producir un desprendimiento de retina con la baja brusca de visión. Bastante complejo, no era tan simple como... O sea, es una enfermedad que puede tener algún grado de recuperación, pero es un tratamiento. De hecho, señorita Carmen Gloria, ahí tengo un certificado del doctor que en realidad el tratamiento que a ella le han realizado no ha surgido el efecto que ellos quisieran. No sé si me... Si quiere me lo trae, sí, por supuesto. Y entonces usted me estaba explicando, doña Pía, que esto tiene que ver, gracias, para usted con el nivel de estrés al que estaba expuesta durante ese tiempo. Claro. Sí, es que estaba llevando muchas cosas y todo lo hacía sola. La maternidad la tuve que hacer sola. Mi compañero ahí No aportaba mucho. no, porque para él, como me decía, yo soy el que salgo a trabajar, así que tú encárgate de todo. Entonces, como que siempre, como que miró en menos en el fondo lo que yo hacía o lo que yo podía aportar. Hace 2 años que ya no está con él. Sí. ¿Y este tiempo de separación cómo ha sido para usted? Muy difícil. Fue difícil al inicio porque pasa que dentro de su maltrato psicológico, cuando yo quedé enferma estando con él, me dijo, ciega inútil, ¿quién te va a querer a vos así? Entonces, mucho tiempo me creí esas palabras. De hecho, señorita Carmen Gloria, mi hija, como le comentaba al principio, ella se tenía que mantener por el rubro que ella estaba siguiendo. Ella era una princesa. O sea, no es porque sea mi hija, es porque realmente lo era. Él cuando la conoció era una mujer hermosa. Y cuando, no sé si decir me la devolvió porque al final la dejó botar,
la dejó, pero en las peores condiciones. ¿Y ustedes nunca supieron el tiempo que ellos estaban juntos que Es pasaban que, todas estas mire, cosas? el hecho de ellos vivieron en mi casa. Se supone que era para ahorrar para la casa de ellos. Estuvieron 3 años o 2 años y medio aproximadamente. Y el último tiempo, cuando se fueron, él se dio cuenta que no era capaz, a pesar de que él siempre fue brusco. Fue brusco con sus palabras, fue brusco con la forma de tratarla y de tratar a la pequeñita. ¿Y eso ustedes lo veían? Mire, sí, nosotros lo veíamos. ¿Y intervinieron alguna vez? ¿Perdón? ¿Intervenían en eso cuando lo Es veían? que, mire, yo tuve muchos roces con él. Yo peleaba mucho con él por lo mismo, porque no me gustaba, porque después en algún minuto yo me fui a trabajar con él y me daba cuenta que él trataba muy bien a sus compañeras. Sin embargo, a mi hija le tiraba la comida cuando él llegaba, porque como ella no le dio las herramientas tampoco, porque no... yo le había comprado inicialmente el bastón y él no quería que lo usara. Muchas veces se cayó, porque él como no sé si le daría vergüenza, no podría decir lo que a él le pasaba con esto. Y veía cómo las trataba ella versus cómo trataba a mi hija. Y eso yo obviamente se lo encaraba. ¿Y esto partió desde su pérdida de visión, doña Pía, o desde antes? Partí un poquito antes, pero claramente cuando me enfermé eso aumentó, porque él empezó a hacerse cargo y eso fue lo que no le gustó. Se vio colapsado y ahí fue donde empezó el maltrato de que yo no servía para nada, de que incluso cuando ya la relación no daba más, me amenazó que me iba a quitar a las niñas porque dijo, ¿quién te las va a pasar a vos así? ¿Y quién terminó la relación? ¿Él o usted? ¿Cómo? ¿Quién terminó esta relación, él o usted? Pasa que la última vez que discutimos, me dijo, yo soy mucho hombre para tan poca mujer. Y empezamos a discutir y le dije que me pasara los carnets de mi hija porque iba a ir a la municipalidad a pedir ayuda para ya no depender de él económicamente. Y me los tiró sobre una cama con fondo blanco. Entonces yo no los podía encontrar y le dije que eres humillante. Y en eso empezamos a pelear y ahí me grita que yo era una perra. Y ahí yo me fui sobre él como haciéndole así, ¿por qué? Y él me agarra, me sostiene con fuerza y me tira hacia la cama. Y de ahí yo llamo a mi mamá, le digo, mamá, ya no doy más. Y mi mamá dijo, vamos al tiro a constatar lesiones. ¿Y lo hicieron? Lo Sí. hicimos. ¿Esto cuándo fue? ¿El año 2023? Sí, el en 2023. septiembre del... ¿Es eso lo que origina, entonces, claro, se pierde en el 2023 la interposición de una proteccional en tribunales de familia? Sí, Sí. exactamente. Es que, mire, En esa acción en tribunales se fijó una pensión de alimentos Claro, en favor de sus 2 hijas, sí. 6,76 UTM, 460.000 pesos aproximadamente. ¿La está pagando este señor? Sí, esto salió gracias a Dios y por fin el año pasado, casi a fin de año y hasta ahora, por lo menos, sí apaga. Pero lo que sí, no ha existido ningún tipo de relación con mis hijas, o sea, No las está viendo. nada, ni siquiera. Usted tiene la llamo. audiencia mañana a las Sí, 11:15 por exacto. relación directa irregular. ¿Esa Claro. acción la interpuso él Él, o usted? después de 1 año y medio, que fue justo después, posterior a la pensión de alimentos, que él decidió demandar. ¿Y usted está de acuerdo en que él tenga relación con su hija? No, ¿Por qué? no, porque han pasado muchas situaciones. Entre ellos yo incluso me derivaron al DAM, porque la violencia no solo la ejercía sobre mí, sino también sobre ellas. Vamos a recibir a nuestra psicóloga, Pamela Lagos, para que hablemos sobre eso, porque es así, mi estimada, cuando un niño queda en la mitad de este tipo de violencia entre sus padres, también cumple el papel de víctima. También es una víctima de los actos de violencia. Esos gritos, descréditos y golpes entre los padres, aunque no toquen al niño, lo dañan tanto o más. Vivir en un ambiente de violencia deja una marca para siempre. ¿Y por qué insistimos tanto en que a los niños los daña? Y, como dices tú, tanto más porque aparece en ellos esta sensación de estas personas que deberían protegerme, que deberían cuidarme, que deberían darme un ambiente seguro. No lo logran ni siquiera entre ellos. Porque la sensación es tan simple como, imaginémonos que estamos acá, llega alguien y empieza a romper las cosas.
todos nos sentimos en riesgo y en peligro. Y la vivencia de un niño es una vivencia de violencia. Aunque no sea directa contra ellos, la marca que queda es exactamente igual a que si hubiera sido contra ellos. Ese ejemplo que pones tú me parece tan gráfico. Si uno está comiendo en un restaurante y empieza una riña al lado, todos queremos arrancar de ahí. Si estamos caminando por la calle y uno ve a dos personas golpeándose, uno atraviesa la calle, se aleja. Se asusta. Uno que es adulto se asusta. ¿Y por qué tanta falta de empatía de entender que un niño obviamente se asusta muchísimo más que nosotros? Muchísimo más, porque saben que no tienen las herramientas para salir, para arreglárselas solo. Y sobre todo cuando se trata de las personas que deberían cuidarlo, quedan con la sensación de desprotección total. Con esos antecedentes, entonces, sería lícito la postura de la señora de oponerse a que el padre se relacione con estos niños hasta que no realice algún tipo de terapia, de control de impulsos, ¿no? De tratamiento de control de impulso y este reaprendizaje que se requiere. A mí me preocupa mucho porque yo sé que la gente cuando escucha que necesitan terapia dicen, están enfermos. Pero no es así. Con Carmen Gloria hemos aprendido que es un mal aprendizaje del impulso agresivo. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Y en este caso hay hartos indicios, Carmen Gloria. Parte este príncipe azul. Esta persona que Pía me decía que parecía que todo era maravilloso al principio, ¿no es así? Partió todo bien. ¿Y cuándo empezaron los problemas? Cuando quedé embarazada de mi primera hija y ya esto se incrementó cuando me enfermé. Ya no podíamos tener ya una relación estable. Lo que más preocupa es que Pía todavía tiene ciertos rasgos de víctima de violencia. Cuando yo le pregunto, me dice, no, cuando ella se embarazó de su primera hija, tuvo un embarazo de riesgo, tuvo que estar en cama, y su frase fue, yo ya no podía atenderlo como antes. Y por eso él empezó a tratarme mal. Atenderlo. Qué rabia. Sin embargo, la violencia intrafamiliar tiende a seguir esos ciclos que tú estás describiendo, parece de manual. Una persona encantadora, el amor de la vida, que de a poco empieza a convertirse en un victimario. Ese proceso, que nunca está de más recordarlo, es bastante lento, no es de un día para otro. Por eso que las víctimas se van inmiscuyendo tanto, ligando tanto, quedando atrapadas en ese proceso, lo que hace imposible que puedan arrancar solas. Y es ahí donde se vuelve fundamental la acción del círculo cercano. Es ahí donde son las terceras personas que están cerca de ella quien tiene que poner la voz de alerta, quien tiene que quebrar, quien tiene que intervenir. Porque las víctimas, mientras más años pasen, que a veces cuesta tanto entenderlo, es más difícil que arranque sola. Y muchas veces dicen, no, pero si ella es una mujer inteligente, ¿cómo no va a poder? No puede. No puede. Si ella era una mujer que sabe y empoderada, ¿cómo no le iba a decir que no? No pueden decir que no. Y aparecen todos estos mitos, pero si ella trabaja, pero si ella es inteligente, pero si ella tiene cómo arreglárselas, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la sensación de soledad y de desprotección que generan en ellas. De que no hay nadie en el mundo que te pueda ayudar. Que tu autoestima la menosprecian a tal punto que sientes que ya no eres útil. Que Y hacerla sentir culpable también de lo que están haciendo. Lo que dice ella es tal cual, que las víctimas dicen, algo habré hecho que me lo merezco, dejé de hacer esto, me convertí en esto, y por eso entonces él reacciona así. No hay nada que justifique un accionar violento contra otra persona, nada. Pero es parte de lo que ellos dicen, y es parte de lo que ellos te hacen sentir. Y a Pía le pasó. Él le decía que era culpa de ellos, ¿no? Sí. Sí, en realidad también me lo creí mucho tiempo, que todo me había pasado por mi culpa, que si me enfermé fue por irresponsable, que si tuve un embarazo de riesgo fue porque no me cuidé. Todo lo asocié que... ¿Y usted le contaba estas cosas a su mamá? Muchas cosas no. No. ¿Por qué? Por vergüenza. Sí. Y porque estaba tan enamorada que si decía algo, yo pensaba, lo voy a perder. Entonces, prefería callarme.
prefería guardarme todo y tenía la esperanza de que iba a volver a ser el de antes. De hecho, señorita Carmen Gloria, cuando la logré, que hiciera todo esto de la denuncia, todo lo demás, después dijo, mira, ahora lo voy a perder, ahora sí se va a ir. Entonces le decía, hija, por favor, ámate un poco, porque él no le decía solamente, le decía, yo te voy a quitar a mis hijas porque ¿qué juez te va a dar a ti? Que soy una inútil, que no vaya a poder hacer nada. Sin embargo, la respuesta de su hija es la gran alerta que debemos tener cuando logramos apartar a la víctima del victimario. Uno logra que hagan la denuncia muchas veces. Uno incluso logra que los tribunales den órdenes de alejamiento. Pero la víctima lo que está pensando es exactamente lo que su hija le dijo. Por eso que cuando vuelven a contactarlas, lo reciben, le abren la puerta. Y muchas de ellas terminan muertas en las manos de esos hombres. Sí. Por eso que no hay que dejarlas solas, porque todavía están demasiado volubles, están muy indefensas aún, no tienen herramientas fuertes. Los expertos hablan de 7 años para lograr hablar del tema después que terminan una relación. Y hay que estar ahí acompañándolas. No son ni los tribunales, porque no tienen la capacidad, ni la policía, con la cantidad de delincuencia que hay en este país, no tienen la capacidad. Es el círculo cercano el que tiene que formar un círculo de hierro alrededor de la víctima para protegerla, para cuidarla. Nada basta. Por supuesto que hay que hacer la denuncia, por supuesto que hay que pedir todas las medidas de protección que el tribunal puede ordenar, pero no se queden con eso, no basta con eso. No hay que dejarlas solas. Bueno, nosotros hemos tratado de estar siempre ahí con las niñas, con ellas. Sobre todo en la situación de ella, que, no sé, hacer una comida, porque, como le digo, él la maltrató de tal manera que a ella le daba miedo hacer todo, señorita. Ella me la parecía, no se quería arreglar su pelo, su carita, ¿no? La forma hasta de vestirse, me la destrozó por completo. Han pasado 2 años, doña Pía, y su mamá quiere que usted termine esta relación, que se divorcie. Sí. Sí. Bueno, ahora yo también quiero lo mismo. Quiero salir adelante como lo he hecho hasta ahora con mis hijas. Gracias a Dios cuento con el apoyo no solo de mis papás, que es un gran apoyo, sino aún con los abuelos paternos de mi niña. Entonces, ¿Abuelos paternos? Sí. Sí. ¿Es por eso que usted trae de testigo a la madrastra de él? Sí. Tenemos en el back a doña Sara. Usted es la madrastra de este señor del que estamos conversando. Buenas tardes, doña Sara. Buenas tardes, Carmen Gloria. Nos llamó la atención que usted quisiera ser testigo de esta causa y me encantaría escuchar su versión. ¿Usted fue la madrastra o es la madrastra de él? ¿Desde qué edad lo conoce? Cuando yo me junté con su papá, él tenía 11 años. Ya, o sea, desde pequeño, porque hoy día tiene casi 30 años, ¿o no? Sí, Más de 30. Más de 30. ¿Y cuál es su opinión respecto a él? Bueno, nosotros con él, cuando recién empezamos a convivir, ¿cierto? Yo no tenía familia, no tenía hijos, y yo me hice cargo de 3 hijos de mi pareja. Después nació una niña, ya eran 4. Y los tomé como mis hijos, porque los terminé de criar, les dimos educación, pero ellos han sido muy mal pagadores con su papá. A ellos su mamá los abandonó y él se hizo cargo de sus 3 hijos. Nunca los dejó solos. Y ellos sí le han pagado muy mal a él, porque él no quiso nunca que mi pareja pudiera ver a sus nietas. Nosotros, cuando ellos se casaron, ellos no nos invitaron al matrimonio. Él no quiso invitarnos. Nosotros nos fuimos. Después, cuando Pía quedó embarazada, tampoco supimos. Después yo un día, cuando vi que mi pareja sufría mucho, yo hice un acercamiento con él. Y le dije que
que se acercara, que mi hija también lo echaba de menos como su hermano. Y ahí me acuerdo que ya estaba como a punto ella de dar a luz y ahí conocimos a la niña más grande. Pero esto duró poco, hasta como el año tuvimos comunicación con ellos. Pamela, le voy a preguntar a nuestra psicóloga. ¿Está dentro del perfil esto? Que alguien que no es capaz de mantener relaciones cercanas ni siquiera con su propia familia de origen. Muchas veces, a ver, no hay un perfil exacto, porque también es muy difícil encontrar el perfil exacto de quién puede ser un agresor. Sin embargo, sí hay ciertos patrones que se pueden dar, insisto, y que pueden no estar. Pero si hablamos de alguien que no entabla, y lo que se llama en psicología, relaciones estables, empáticas y profundas, estamos hablando de alguien que probablemente no tiene ese patrón de relación. Y lo que refiere acá a su madrastra es eso un poco, ¿sí? Cuando ni siquiera logro una relación profunda y empática con mi propia familia, lo más probable es que no la logre con nadie más. No la tuvo con su familia de origen, no la tuvo con quien fue su mujer y no la está teniendo con sus hijos tampoco. Y sumado a eso, hay un patrón que es más repetitivo aún, que es encantador por fuera, ¿no? Sí. Que es muy caballero al parecer. Y eso también pasa mucho y lamentablemente hace que las víctimas a veces les cueste aún más salir, porque cuesta creerlo. Cuando vemos a alguien que es caballero, que es encantador, que es preocupado por los demás. Y por lo tanto, cuando las víctimas empiezan a hablar, tienden a no creerles. Porque ¿cómo va a ser si esta persona es tan simpática, es tan buena persona, ayuda tanto a los demás? Porque por lo general, socialmente, buscan ser encantadores. Es muy cierto aquello. ¿Usted conocía, doña Sara, de los hechos de violencia de su hijastro con respecto a su mujer, a doña Pía? No, porque nosotros, como le decía a él, después perdimos contacto con él y él no nos dejaba ir a su casa. ¿Y cuándo se entera o se entera aquí conversando ahora? No, nosotros nos enteramos el año pasado, Ya. cuando ya se habían separado. Con la interposición de la medida de protección y todo el problema judicial que hubo. Claro, después de eso nosotros nos enteramos de eso y yo llamé a Pía que queríamos nosotros saber la versión de ella, porque él nunca nos dio la cara, él nunca ha ido a nuestra casa a decir que se ha separado, no tenemos comunicación con él. Y ahí nosotros fuimos a su casa, conversamos, conocimos a las niñas, porque como le decía, a la mayor hasta el año nomás la vimos y ahora ya tiene 5. Y ahí tuvimos un contacto con ella y pudimos ejercer, ¿cierto?, el rol de abuelo, ¿cierto? Pía nos dio Esa posibilidad. claro, de Y poder me imagino, tener... doña Pía, que después de ese encuentro y después de ese primer paso de los abuelos paternos, ¿usted tiene una postura respecto a si va a permitir o no va a permitir en el futuro esa relación? Sí, no, lo tengo muy claro. O sea, yo le dije del momento en que lo recibí en mi casa, ustedes son los abuelos y si ustedes quieren ser partícipes del crecimiento de mi hija, yo no les voy a cerrar la puerta. Lo que me parece tremendamente noble de su parte, pero además un aporte para las niñas, porque ya que el padre no está capacitado para relacionarse con ellas, es muy importante que tenga relación con la familia paterna. Les van a entregar toda esa imagen y pertenencia que puede que les falte si es que no aparece este papá. Y hasta que él no se trate, según los relatos que está la señora Pía, que requeriría tratamiento, va a ser fundamental para él, para ellas, para las dos, tener contacto con los abuelos, sentir pertenencia, sentir que tienen una red de apoyo en ellos. Y para Pía también. Estamos hablando de alguien que llegó todo junto en Pía. Llegó la violencia, llegó la pérdida de su visión, llegó su enfermedad, llegó una segunda guagua que hoy tiene 2 años. Construir redes de apoyo es lo mejor que podemos hacer para protegerla, porque hay ciertos indicios que todavía me preocupan de ella. Lo dijo acá, hace un rato. Dijo, yo estaba tan enamorada que no quería hacer algo. Pía, no estabas enamorada. Eso no es amor. Eso que refieren las víctimas, de esa sensación de no puedo dejarlo, de no quiero quedarme sola, no es amor. Es dependencia. Y es dependencia que se genera por el círculo de la violencia. Y lo declaraste tal cual, cuando dijiste,
yo quería que él volviera a ser el mismo, porque eso también es lo que se genera. Si me porto bien, va a volver a ser el de antes. Si lo enamoro de nuevo, si no se estresa, si esta vez hago bien las cosas, eso simplemente es un indicio más de este círculo. Doña Sara, la vamos a dejar en conexión para que siga escuchando nuestro desarrollo de esta audiencia. Pamela, te voy a pedir que te pongas ahí al ladito porque vamos a hacer pasar a nuestra periodista Javiera Cabello, que ella contactó a este señor y tiene información que entregarnos. Javi. Hola, Carmen Gloria. Hola, señora Pía, doña Luz. Claro, yo cuando usted recibí su llamado para poder ayudarlas con este divorcio y escuchando su historia, hicimos las gestiones correspondientes, que es intentar localizar a este hombre. Hablé con él, logré comunicarme con él. Él, como refiere doña Luz y como refiere Pamela, muy educado, muy encantador, muy amable, muy cordial en su trato. Me dice que lo va a pensar un rato, un tiempo, para ver si es que acepta venir a la mediación. Lo vuelvo a llamar para tratar de concretar y él rechaza de plano asistir. Dice que sabe que lo van a dejar como el malo de la historia, que no le conviene, que sabe más o menos lo que puede pasar y que no quiere estar presente en esto. Aparte de esto, nosotros tomamos este caso y dijimos que queríamos conocer más de su historia, no solo quedarnos con lo que nos había contado por teléfono. Queríamos ir a ver la situación en la que estaba. Tuve el privilegio de ir hasta su casa, de interactuar con ella, con sus hijas, de ver cómo ella está tratando de tomar las riendas de su vida, volverse una mujer autónoma nuevamente, está tomando los desafíos que implica tener una discapacidad a esta edad, cocinando de nuevo, cuidando de las pequeñas, a veces chocando con ellas, pero cuidándolas. O sea, fui testigo del inmenso amor que tiene por sus hijas y entiendo que todo esto lo hace por ellas. Yo quiero destacar el trabajo que ha hecho Javier encabezando parte del equipo de nuestro programa, porque tal como decía Javier, esta llamada la recibió ella hace ya bastante tiempo. Sin embargo, se tomaron su tiempo, todos, para tratar de investigar a fondo y para tratar de ayudar a cabalidad, acorde a las necesidades que ustedes tenían y a lo que ustedes pretendían o soñaban con obtener. Así que, Javiera, un honor tenerte en nuestro equipo. Un honor conocer la historia. Siento que estos son los casos que dan sentido a este trabajo y también personalmente me da mucha satisfacción. Así que eso, dejo para que continúe la mediación. Muchas gracias. Señorita Carmen Gloria, Dígame. mi hija, como lo decía la periodista, ella lo ha hecho y lo ha hecho bien. Ella la sacamos del hoyo que estaba, diciéndole: tú puedes, tú tienes que poder, mira a tus pequeñitas. El cocinar, el volver a ponerse una ropa bien y no al revés, el que no se le diera vuelta a la mamadera. El hecho de tener la fuerza para salvarse sola de un ciclo tan largo de violencia ya es heroico. Sí. Por eso que nosotros somos tan insistentes con respecto al círculo cercano, que ayuden a la víctima, que no la dejen sola, que la entiendan, que no es ni tontera, ni gusto, ni falta de inteligencia, que por favor entiendan cuál es la postura de la víctima, porque prejuzgamos muy rápidamente, sobre todo porque las víctimas a veces son tan dignas que no andan con el papel de víctima por la vida. Y se ven bien, se ven paraditas, pero están destrozadas. Sí. Y necesitan la compañía de todos. Y creo que eso ya la hace loable a ella, admirable lo que hizo. Sí. Si además tomamos en consideración esta enfermedad de la que está padeciendo hace ya bastante tiempo, en los avances que ha tenido, de cómo le ha cambiado la vida, no, a uno le emociona. Sí. Y la admiración es tremenda. Por eso que yo siento que la vida a veces puede parecer injusta, pero siempre llega el minuto donde la propia vida hace justicia. Pamela, ¿algo más que quieras decir? Las mujeres, o las personas, lamentablemente son mucho más las mujeres, víctimas de violencia, se les quita la voluntad
se les quita la capacidad de ser ellas, se les quita la capacidad de tomar decisiones, se les quita la autoestima, se les quita y se les deja completamente damnificadas por dentro, con una sensación de que no pueden hacer nada sin el victimario. En el caso de Pía, al mismo tiempo que estaba sufriendo eso, perdió la capacidad física también. Pía hoy en día, Carmen, no lo ha dicho acá, pero si bien vimos que el médico planteaba que esto tenía algún tipo de tratamiento, ella hoy en día no logra ver casi nada. Su madre me pasó un certificado que dice exactamente eso. Dice que su visión es de 0,1 Sí, exactamente. en cada ojo Sí. y agrega paciente legalmente ciega. Sí. Pasa que el doctor me explicaba que el VKH que tengo yo lamentablemente era muy agresivo y que yo llegué muy tarde para el tratamiento. Además de eso es que yo estaba consumiendo alrededor de 20 pastillas para intentar salvar la vista y nada de eso funcionaba hasta que llegué a la mano del doctor, que hoy en día es el doctor de cabecera, y me dijo que tenía que iniciar ahora ya un tratamiento, que es una inyección que debo recibir 2 al mes, y son aquellas que me ayudan a salvar un poco el quedar completamente ciega, pero sí que es un tratamiento un poquito agresivo, Claro, sí. que me deja un poco mal. Y de hecho, cuando lo tuve que iniciar, en ese entonces mi esposo, el doctor le dijo, va a tener que ponerte las pilas o ella de aquí a fin de año queda ciega. Disculpe, en ese minuto ese tratamiento era muy caro. Cada dosis valía $1.000.000. Claro, se me hacía Eh, imposible. Y no teníamos la forma de lograr. De hecho, conocimos un matrimonio que ellos vendieron su casa para asegurar 1 año de tratamiento. Y nosotros nos vimos, no sé, empezamos a ver qué podíamos realizar. Hicimos rifa. Hicimos tanta presión porque queríamos que ella recibiera pronto el tratamiento. Claro. Y empezamos a hacer presión a través de Facebook, a través de redes, y llegó al hospital en donde se liberó el medicamento, por lo que al tiro se cerraron las páginas diciendo que gracias a Dios ya habíamos recibido. Pero dentro de esa rifa, señorita Carmen Gloria, nosotros hicimos dinero. Y ese dinero se lo llevó todo él. Él manejaba sus cuentas. Sí. Todo. Y no es menor porque son cerca de 10 millones de pesos. No, fueron 15. 10 fue lo que se llevó para pagar una deuda. Es un rasgo más de cómo actúa un hombre violento. Por eso que yo lo llamaría que de repente hay como una especie de grito silencioso de las víctimas. Porque guardan silencio frente a esto. Y la sociedad cuando ve esto, lejos de ayudar o de tener una alerta, una luz de alerta, lo sanciona. Entonces, que maneje las cuentas de ella, que disponga de los dineros de ella, que la parte de su familia, que la aísle de sus amigos, son signos evidentes de un maltratador, pero evidentes. Que controle sus cuentas, que controle quién se le acerca, que controle cómo se ve, que maneje y manipule económicamente. También son indicadores de violencia y lamentablemente a veces los tenemos frente a nuestros ojos y nos cuesta tanto verlos por lo que dice Carmen Gloria, por la dignidad de muchas víctimas que eligen no mostrarlo, no porque no quieran, porque no pueden. Arrastran con una vergüenza totalmente inmerecida e injusta. La vergüenza es de ellos, no nuestras. Muchas gracias, Pamela. Vamos a revisar algunas gestiones que fueron realizadas por nuestro equipo encabezado por Javiera Cabello. La primera es recibir a don Ian Sánchez, es coordinador general de la Biblioteca Central para Ciegos. Y él tiene una importante invitación que hacerles. Bienvenido, Ian. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Buenas tardes. Agradecido de la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Y para comenzar, quería primeramente hablar sobre qué es la Biblioteca Central para Ciegos, qué es lo que nosotros hacemos. Bueno, la Biblioteca Central para Ciegos nace en el año 1967 con el propósito de la reinserción social
y de que todas las personas puedan tener acceso a la información. A lo largo de más de 50 años hemos desarrollado y ofrecido herramientas para que las personas con discapacidad visual y de baja visión logren desarrollarse tanto social como personalmente dentro de la sociedad. Nosotros cada año ofrecemos más de 20 talleres. Estos talleres son totalmente gratuitos para nuestros usuarios. Talleres tanto presenciales como de manera online. Y estos talleres son realizados por personas que también tienen discapacidad visual. Talleres desde el uso y movilidad del bastón hasta coro, Excel, telefonía, entre otros. Así que, Pía, hoy traigo una invitación para ti, para que puedas participar y ser parte de nuestra biblioteca, que puedas elegir alguno de los talleres que vamos a comenzar. Justo en un poquito más de 2 semanas comenzamos con los talleres del año 2025, así que quiero que puedas elegir dentro de los talleres que vamos a comenzar. Tenemos Círculo de Mujeres, que es un taller realizado por una psicóloga que habla sobre el emprendimiento de la mujer y el empoderamiento de la mujer, perdón. También tenemos taller de coro, tenemos taller de emprendimiento, tenemos taller de telefonía celular y también taller de dactilografía, entre otros que te puedo explicar con mayor detalle, pero haremos todo lo necesario para que esto se pueda llevar a cabo y pueda ser parte de la biblioteca. Estamos felices en poder recibir. Y aparte de la comunidad, además, de estar con pares, estar con personas que van a entender el proceso que significa y que pueden ayudarla a darse una segunda oportunidad en la vida, es muy importante. Pía, ¿qué opina usted? Gracias. ¿Le gustó? Estoy feliz. ¿Está feliz? Sí. Ya, muchas gracias a Jan Sánchez y al coordinador a la Biblioteca Central para Ciegos, ¿no? Eso, Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos. Ahora vamos a recibir a don Rodrigo Cornejo. Él es alcalde de Peñaflor, que es la comuna donde ustedes viven, ¿no? Sí. Ya, vamos a recibir también. Rodrigo, muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder contribuir desde el municipio con esta situación difícil que está viviendo Pía y su familia. Hay 3 cosas importantes, muy breves. La primera es que junto con el Consejo el martes, hace muy poquito, pudimos aprobar una ordenanza importante respecto de normar el comportamiento ciudadano y la relación en nuestra comuna con las personas en situación de discapacidad. Eso de verdad que es relevante, hacer la bajada de la ley. Muy importante. Así es, y creo que le viene bien a Pía y a todos aquellos que tengan alguna discapacidad o movilidad reducida, adultos mayores inclusive. De la misma manera, hoy tenemos la inspiración de Pía cuando conocemos su historia, de realizar todos los esfuerzos y que están teniendo un resultado importante con una importante clínica del más alto nivel que tiene tratamientos con oftalmológicos, operación de distinto tipo para tratar las enfermedades del ojo, ¿no? Y eso está llegando a buen puerto y creo que ese mismo convenio, que además es gratuidad para las personas que van a acceder a él, así como Pía, muchos peñaflorinos van a tener esa oportunidad en el próximo tiempo y lo ponemos a disposición también tuyo, Pía, para que dentro de lo que se pueda hacer, ¿cierto? Hoy con lo que ya escuchábamos del oftalmólogo de cabecera que ella tiene, pudiésemos complementar, tal vez, ¿por qué no decirle, un tratamiento, ¿no? Y finalmente, tras la invitación que se hace de la Fundación, nosotros queremos comprometer desde el municipio la posibilidad del traslado, que yo sé que puede ser importante durante todo el tiempo que dure sus talleres, para que cuando le toque presencial, desde el municipio la acompañemos con un vehículo que puede ser relevante. La van a ir a buscar. La vamos a dejar y es la mucho vamos a mejor buscar. que vaya presencial a que esté online. Muchísimo mejor. Así es, son situaciones difíciles que desde el municipio, siempre intentando aportar todo lo que se pueda desde nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario, a nuestros equipos, que queremos que sean robustos en materia social, poder estar a disposición de nuestros peñaflorinos y peñaflorinas. Muchísimas gracias al alcalde de Peñaflor, Rodrigo Cornejo. Muchas gracias por recibir nuestra llamada, muchas gracias por venir al programa y además tratar de buscar formas de ayudarla y las buenas noticias además que nos entrega. Muchas gracias. Acá estaba en Peñaflor, queremos Sí, tenerla pues estaba yo nuevamente. en Peñaflor. Feliz, lo va a hacer reír en Peñaflor. Me acuerdo. Muchas gracias. Igual. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Y por último, su madre dijo, quiero que se divorcie.
que esta historia tenga un punto final. Sí. Necesito cerrar Usted dijo el que ciclo. quería divorciarse, que Sí. necesita cerrar el ciclo. Sí. Lo llamamos y él no quiso venir. Que hubiera sido perfecto llegar a un divorcio acuerdo. Pero no se pudo. Así que tenemos en conexión a don Mario Espinosa. Él es abogado, socio y director legal de Grupo Defensa. Y nos dejó este mensaje. Hola Carmen Gloria, gracias por la invitación. Conocimos este caso a través del programa y nos conmovió bastante. Hemos visto cómo ha sido de difícil la situación y la vida de ella en los últimos años, desde problemas de salud, problemas legales, problemas de matrimonio, pero también hemos visto con alegría cómo se ha ido generando una red de apoyo en torno a esta persona y poder solucionar su problema. El Grupo Defensa, nuestra misión es democratizar el acceso a la justicia y desde ese punto de vista hemos decidido hacernos cargo del divorcio de ella y poder empezar a aportar por la vía legal como una solución a su problema. Estamos muy contentos de poder intervenir en este caso y desde ya la dejamos invitada a nuestras oficinas para conversar en detalle de cómo vamos a materializar esta ayuda, cómo nos vamos a hacer cargo de este problema para que desde ya empiece a vivir más tranquila y empiece a ver soluciones a su problema. Oh, muchas gracias. El primer paso para iniciar la interposición de la solicitud de divorcio unilateral. Sí, muchas gracias. Es un alivio quizás para ella, para nosotros, para nuestras niñas, porque es una lucha que nosotros la dábamos por perdida, señorita, porque él manipulaba muchas cosas. De hecho, yo en algún minuto trabajé con él, la mamá también trabajó con él, y él fue muy malo conmigo, fue muy malo con ella. Este hombre le dijo muchas cosas a su jefe. Dentro de eso dijo que ella era violenta, era agresiva, era celópata. Si hubiera sido así, un día, mira, ella pasaba todo el día encerrada con la guagua. No tiene que todo el día. justificarnos nada, señora, porque nadie se merece ser tratado así. Nada justifica los hechos de violencia, absolutamente nada. Lo normal en una persona sana es que si la relación no funciona, se aparte, no que agreda. Sí. Yo solo le quiero pedir un favor a título personal. Si su hija quiere hablar de toda la historia que ella vivió y quiere hacerlo con usted, es con usted a puerta cerrada. Si su hija no quiere hablar o no menciona el tema, no se lo mencione. Porque cada vez que uno pregunta insistentemente a una víctima que no quiere hablar, cuando uno habla de la historia una y otra vez delante de la víctima que mantiene silencio, uno la vuelve a herir. Ella tiene que iniciar un proceso para dejar atrás toda esa experiencia. Y eso también juega un rol importante quienes la acompañan. Que haga otras cosas, que piense en otras cosas, que empiece a pensar en ella, en sus hijas, en la vida que viene por delante, no en la vida que lamentablemente le tocó pasar. Hoy la espera un taller en la biblioteca para ciegos y una convivencia con otras personas que van a poder compartir la experiencia, las emociones, las tristezas, las angustias, todo, las alegrías, las tallas que pasan también, los chascarros que uno va viviendo en este proceso de aprendizaje. Va a tener una comunidad que la va a entender. Y eso lo considero tan importante a lo mejor como en la experiencia de aprender a manejar el bastón o aprender braille o aprender algún oficio. Va a tener la compañía de la Municipalidad de Peñaflor, que la va a acompañar, la va a llevar, la va a traer y además la va a poner en contacto con esta clínica oftalmológica que están por inaugurar, que aparentemente está súper bien. Y va a poder iniciar su proceso de divorcio. Centrémonos en lo bueno porque la vida puede ser del color que uno quiera. Sí. Y hoy día puede empezar a sonreírle la vida, si usted lo decide. Que esa mala experiencia, que esos malos recuerdos se transformen, señorita, de verdad, los pido de todo corazón, si usted quiere lo puede hacer, se transformen en un aprendizaje y no en lo que fueron, para que pueda usted decirse nunca más, nunca más. Que le vaya muy bien, gracias por traer a su hija. Y con nosotros con esto cerramos.
Gracias. Hace una semana conversamos con los representantes de la alianza entre el grupo Gildemeister y la corporación Coemprende para conocer los proyectos que están por venir con los 10 nuevos microemprendedores. Hoy les traemos una historia inspiradora de esfuerzo y superación. Conozca a Catherine Saavedra y su taller de tortas, pasteles y mucho dulzor. La alianza entre Chineray y Coemprende sigue tomando de la mano a los emprendedores nacionales, apoyándolos para potenciar sus habilidades y hacer crecer sus negocios. Hoy te mostraremos una de estas historias. Te invito a que me acompañes a conocer a Catherine Saavedra. Catherine, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Dulce Dulzor, este es el lugar. Este es el lugar. ¿Podemos ir a conversar, a conocerlo? Gracias. Cuéntame, ¿cómo nació todo esto? Nació desde la necesidad de generar recursos por el nacimiento de mi hija. Nació con alergia alimentaria, así que tenía que tomarle exámenes. Y decidí comenzar a vender pasteles y me fue bien. Generé recursos y me permitió maternar de manera libre en mi hogar con mi hija. ¿Pero por qué esto? Estaba estudiando gastronomía, cursando tercero medio cuando quedé embarazada de mi hija. Entonces, claro, había como conocimientos previos, pero nunca me había dedicado de lleno a la pastelería. Así que con videos de YouTube empecé a sacar el emprendimiento adelante y luego a profesionalizarlo con cursos y certificación. ¿Y ahí empezaste a venderle a quién? ¿Empezaste a ofrecer aquí en el barrio? ¿Cómo fue? Claro, comencé a ofrecerle a mis vecinos. Y me recepcionaron bien, así que ahí de a poco comencé a hacerme conocida en la comuna. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo empezaste? ¿Qué año? 2017. 2017. Sí. Ya han pasado 8 años ya. Casi 8 años. ¿Cómo ha sido el desarrollo de todos estos 8 años? Duro, de mucho prueba y error como es la pastelería, pero siempre con perseverancia y con ganas de seguir adelante. Hoy día mirando estos 8 años para atrás, ¿cómo lo ves? Me imagino que genera orgullo ver cómo empezaste y cómo estás hoy. Sí, es súper gratificante darse cuenta que se puede, que no necesitas grandes cosas para alcanzar tus sueños, solamente las ganas. Es la máquina. Ya, dígame, ¿dónde? Ya, aquí. Sin apoyar al fondo, en el aire, comenzar a hacerle el circulito desde el centro hacia afuera. ¿Desde el centro hacia afuera? ¿Sí? Sí. Comencé a vender estos cupcakes. Los rellenaba, eran mucho más pequeños, sí. Los rellenaba, los decoraba y los vendía. Me acuerdo que los primeros me quedaban horribles. ¿Así como los del Nico? Oh, no. Cancha que tiene este equipo que tengo. No, pero le pega. Oye, pero mira. Un poco desarmado, pero... Pero bien. ¿En qué momento llega Coemprende a tu vida? Mediante a una compañera del mismo rubro, me comentó el programa, me dijo que... Ella ya fue parte. Claro, ya fue parte del programa, que era muy interesante y como conoce mis ganas de salir adelante, me dijo, está perfecto para ti. Así que ingresé y hasta el momento me he llevado una muy grata sorpresa. ¿Por qué? Porque, bueno, mis dos asesores, una dupla maravillosa, la gente de Coemprende te reciben con una calidez como si te conocieran de la vida. ¿Hasta el momento en qué sientes que ha ido mejorando, ha ido aportando? Hasta el momento hemos ido viendo el tema de marketing, de poder profesionalizar mi catálogo también. Y ellos se manejan harto en eso, entonces se agradece bastante la ayuda, porque uno desconoce mucho sobre ese tipo de cosas. Tú me decías, mi sueño es tener una pastelería física. Tener una pastelería. ¿Por qué? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cuál es ese sueño para ti hoy día? Me imagino una pastelería muy conocida y destacada por sus productos frescos. Siempre la gente me reta mucho, mi familia sobre todo. Katy, ¿por qué siempre hacen las cosas a última hora? Yo les digo, porque me gusta destacar eso, que los productos estén frescos, que la gente se los come y diga, ¡uy, qué blandito, qué esponjoso! Que no estén añejos, ni pasados, ni refrigerados. Entonces me gustaría una pastelería que se destacara por eso. Katy, 1.000.000 de gracias por recibirnos y te deseamos la mejor de las suertes, que esa pastelería y ese sueño lleguen pronto a tu vida. Muchas gracias.
mi nombre es Catherine Saavedra y soy emprendedora. Estaremos acompañando de cerca esta alianza entre el grupo Gildemeister a través de su marca de vehículos de trabajo Chinerai y la corporación Coemprende para conocer a los microemprendedores que forman parte de este inspirador proyecto. Hoy es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo y en nuestro programa, por supuesto que queremos sumarnos a esta conversación, visibilizando a aquellas personas que viven con el trastorno del espectro autista, niños, niñas, adultos, y así conocer cuál es la mejor manera de criarlos, entenderlos e integrarlos a nuestra sociedad. Antes de profundizar en este importante tema, veamos una nota que preparó nuestra periodista Mariana Mesa junto al realizador Christopher Rodríguez. Trastorno del espectro autista, conocido como TEA, es una forma diferente de procesar el mundo. Son miles las personas autistas en Chile. Pero, ¿qué significa? El TEA es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación y la interacción social, y también cómo ellos pueden expresar desde su cuerpo y desde su voz las distintas emociones, sentimientos y lo que viven. Se habla de espectro porque no hay una sola forma de ser autista. Existen diferentes niveles de apoyo y características, como hipersensibilidad sensorial, variaciones en el lenguaje, acciones selectivas, entre otros. ¿Cuál es la situación de nuestro país? En Chile, se estima que en la población adulta hay 44.594 personas que son TEA. Y en el caso de niños y niñas, un estudio de 2021 reveló que de cada 51 niños, uno es autista, lo que equivale a casi el 2% de los participantes. En cuanto a políticas públicas, Chile ha avanzado en la protección de los derechos de las personas autistas. Un hito importante fue la promulgación de la Ley 21.545, conocida como Ley TEA, el 2 de marzo de 2023. Esta ley promueve la inclusión, la atención integral y el resguardo de los derechos en ámbitos claves como la educación, la salud y el acceso a oportunidades. A lo largo de los años, el estigma asociado al TEA ha disminuido gracias a la mayor investigación y difusión de información. Esto ha permitido diagnósticos más tempranos. Identificar a tiempo permite acompañar de manera efectiva tanto a los niños como a sus familias en el difícil camino de respuestas y apoyo. Hoy conoceremos la historia de una mamá que vivió este proceso. Trastorno del espectro autista, conocido como TEA, es una forma diferente de procesar el mundo. Son miles las personas autistas en Chile. Pero, ¿qué significa? El TEA es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación y la interacción social, y también cómo ellos pueden expresar desde su cuerpo y desde su voz las distintas emociones, sentimientos y lo que viven. Se habla de espectro porque no hay una sola forma de ser autista. Existen diferentes niveles de apoyo y características, como hipersensibilidad sensorial, variaciones en el lenguaje, acciones selectivas, entre otros. ¿Cuál es la situación de nuestro país? En Chile, se estima que en la población adulta hay 44.594 personas que son TEA. Y en el caso de niños y niñas, un estudio de 2021 reveló que de cada 51 niños, uno es autista, lo que equivale a casi el 2% de los participantes. En cuanto a políticas públicas, Chile ha avanzado en la protección de los derechos de las personas autistas. Un hito importante fue la promulgación de la Ley 21.545, conocida como Ley TEA, el 2 de marzo de 2023. Esta ley promueve la inclusión, la atención integral y el resguardo de los derechos en ámbitos claves como la educación, la salud y el acceso a oportunidades. A lo largo de los años, el estigma asociado al TEA ha disminuido gracias a la mayor investigación y difusión de información. Esto ha permitido diagnósticos más tempranos. Identificar a tiempo permite acompañar de manera efectiva tanto a los niños como a sus familias en el difícil camino de respuestas y apoyo. Hoy conoceremos la historia de una mamá que vivió este proceso. Y ya estamos acá en el estudio con Lorena González. Bienvenida, Lorena. Gracias. Mamá de Emilio, de 10 años. Sí. Y él fue diagnosticado, me contabas tú, al entrar a prekinder, como de 4 años. 4 años. Tenía 4 años cuando fue diagnosticado. Este diagnóstico se da en razón de que tú buscas un diagnóstico, ¿encuentras tú algo distinto en tu hijo o alguien te deriva? No, me derivan. No,
Emilio comenzó, tenía muchos rasgos, pero yo no sabía qué lo que era. O sea, yo lo atribuía a que era muy regalón. Entonces, o sea, nunca me preocupé. Eso, una preocupación, nada. Entonces, cuando empezó, tenía 3 años, no hablaba muy mal. Se fue diagnosticado con un trastorno mixto del lenguaje. Entonces, me lo derivaron con fonoaudiólogo. Él empezó con fonoaudiólogo. Perdona que te interrumpa, porque uno como mamá se pregunta, o sea, hasta los 3 años, tú habías ido a los controles con el pediatra, lo habías llevado por problemas de lenguaje y nadie te había dicho, puede que aquí haya un diagnóstico de autismo. No, nadie, ni siquiera la fonoaudióloga que lo atendió. ¿Ni en el jardín? No, tampoco, en el colegio, nada. Y hasta que entró a escuela de lenguaje y la educadora, una de las educadoras se dio cuenta. Y ahí nos llama al papá, nos llama, que necesita hablar con nosotros y nos empieza a hablar y nos dice, ¿ustedes han escuchado de hablar del autismo? Y nosotros lo quedamos mirando y dijo, nosotros le decíamos, no, ¿por qué? Porque creo que Emilio, yo no soy la indicada, pero creo que Emilio está dentro del espectro. ¿Y cómo reaccionaron ustedes frente a esto? Enojados. ¿Enojados? Sí, yo principalmente, René. No, ¿cómo? O sea, porque yo pensaba, o sea, uno conocía el autismo, pero el autismo severo. O sea, yo no pensaba que podían haber... ¿No entendías este concepto del espectro que hablaba, por para ejemplo, nada, porque nunca escuché hablar. O sea, nunca compartí. De hecho, uno siempre cuando joven tiraba la talla, al que era más tímido no hablaba, autista. Increíble. Sin embargo, ¿decidieron igual consultar a un médico, un especialista? No. En ese momento, no. Yo dije no, porque pensé, honestamente, yo lo digo, están equivocados, no tienen paciencia, porque era súper inteligente, ya leía, tenía una habilidad con los números, hablaba inglés, veía todos los programas en inglés. Hoy, con lo que has aprendido sobre autismo, y que han pasado ya 7 años, 8 años desde el diagnóstico, miras para atrás y ¿qué piensas de ti mismo? Yo decía, ¿cómo no supe? ¿Cómo no lo sabía? Mi hijo desde los 6 meses ya tenía señales. Por eso vamos a conversar del tema. Yo te invito a nuestro panel, donde ya nos está esperando David Aldunce. Él es director, fundador y director de la Fundación TEA Chile, y la neuróloga Carolina Guadach. ¿Está bien el apellido? ¿Gadach o Guadach? Gadach. Yadach. Sí. Difícil tu apellido. Sí. Bueno, bienvenidos todos. Sin duda que nos damos cuenta, conversando con Lorena, de lo importante que es tener información a tiempo. Porque si una mamá conoce cuáles son los síntomas, está desprejuiciada a raíz de la información fidedigna que tiene, puede también consultar a tiempo, ¿no? Sí, bueno, justo conversábamos eso con David, qué importante es sospechar esto a tiempo y hacer todas las intervenciones, y no solamente las intervenciones a nivel médico, hay mucho más. Intervenciones en todos los ambientes donde se envuelven las personas con espectro del autismo, buscar otros diagnósticos médicos asociados que puedan estar interfiriendo. No sé si te pasó, Lorena, problemas digestivos, son característicos, problemas dentales que interfieren más allá del propio diagnóstico. Y la detención precoz. ¿Hasta qué edad se considera primero detección o diagnóstico precoz? Y eso va a variar un poco los resultados que va a tener en el futuro ese niño o esa persona. De todas maneras, lo ideal es diagnosticar y empezar a intervenir, ojalá antes de los 3 años. Es un tiempo en donde el cerebro está en un desarrollo mucho más rápido que los años posteriores, aunque todavía obviamente hay mucho que hacer, pero hay muchas más posibilidades de intervenir. Y no solamente intervenir en el cerebro de esa persona, sino que sobre todo en el ambiente en donde está esa persona para que pueda tener el desarrollo, todo su potencial. Más que nada es eso, claro, lo que está alrededor de la persona más que la persona en sí. Aquí veíamos una serie de prejuicios, ¿no? Estaba la caracterización. Creer que la persona autista, como decía Lorena, es la persona del autismo más severo que hay. Para eso, toda la información que ustedes puedan entregarle a la población, incluso a los facultativos, a los médicos, porque ella dice, fui al pediatra, lo mandé al jardín y nadie fue capaz de detectarlo a tiempo. Es que claro, cuando tú dices autismo, ¿qué es lo primero que se imagina?
¿cierto? Una persona... El caso más grave. Que en el fondo no va a hablar, no va a tener amigos, no va a ser funcional, no va a ser independiente. Entonces lo que nosotros llamamos siempre como fundación a la población es que primero investiguen esto con nosotros, con las personas que sabemos el tema, porque si tú vas a internet te encuentras una lista de cosas que en el fondo es bien trágica, es bien compleja, entonces los papás se quedan con eso. ¿Y qué pasa? Que por miedo retrasan el diagnóstico. Entonces a mí me han llegado niños de 6 años que no hablan, que no dicen nada, ¿cierto? Que no miran, entonces ya como decía la doctora, perdieron varios periodos críticos del desarrollo. ¿Algunas señales de alerta que uno debiera estar atenta en un niño de menor a 3 años? Una de las cosas principales, más llamativas, como decía David, y también lo conversábamos con Lorena, es el lenguaje. La falta del desarrollo del lenguaje o retraso del desarrollo del lenguaje, es decir, no emite las palabras que tiene que emitir a cierta edad, luego no arma frases, pero eso es lo más evidente. Pero la otra parte que es fundamental también es en la interacción social. Y ahí no solamente es que no mira o no interactúa, sino que cómo es esa interacción social. Como decía Lorena, la molestia a los ruidos, por ejemplo, que manifestaba. Sí, el aspecto sensorial que también interfiere en lo social. Lo sensorial es todo lo que nos llega a través de los sentidos y cómo nosotros respondemos a esa información que llega del medio. Cuando uno tiene problemas en el lenguaje, lo primero que hace es ir a un fonoaudiólogo. ¿Uno debiera en ese minuto también consultar a un neurólogo? Lo ideal es partir por el diagnóstico para después hacer la intervención, porque no es lo mismo intervenir un problema de lenguaje que se debe a una u otra cosa y además es fundamental descartar otras cosas secundarias que pueden estar dando un problema de lenguaje. Por ejemplo, un niño que no escucha. Claro. Y ahí hay que partir, por ejemplo, por el otorrino antes de... Entonces es súper importante tener el diagnóstico de qué es y por qué lo tiene. Hablamos de cómo te mirabas tú hoy a esa mamá que hace 6 años atrás se vio temerosa y aprensiva con respecto a siquiera sospechar de este diagnóstico. ¿Qué consejo le darías a mamás que a lo mejor hoy están iniciando el camino que tú has recorrido? Que no se asusten, ¿no? Porque los chiquillos son muy habilidosos y ellos nos entienden mejor que el resto. Yo lo que siempre les digo a las mamás es terapia. No abandonen las terapias. Tu experiencia con tu mamá es un real aporte para otras mamás que inician este proceso. Hoy, en el Día Internacional del Autismo, es necesario conversar, es necesario derribar mitos y, por supuesto, también hacerse asesorar por especialistas. La Fundación TEA es la Fundación TEA Chile, es la fundación que tiene abiertas las puertas para recibir a los padres y también a los niños que estén en esta condición para poder conversar e informarse debidamente sobre el tema. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este breve espacio de conversación para nuestros seguidores. Muchas gracias.